Y hay más reflexiones a partir de este caso en particular, un nene de 9 años con restos de droga en sangre. Lo tenemos al doctor Santos García Ferreira, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Se está desarrollando la semana donde se promueve la lucha contra el consumo de drogas. Y la primera pregunta, doctor, con respecto a este caso, ¿cuán frecuente es este tipo de episodios con menores, con bebitos y demás? Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así es, justamente inauguramos hoy la Semana de la Prevención con una primera actividad que casualmente se dio en el Hospital Eva Perón. Estaba programada para hoy al mediodía aquí. Y lo digo porque fue una absoluta casualidad, digamos, que sucediera este hecho relativo a este menor que comentas. Justamente hace un par de semanas estamos trabajando desde el Ministerio de Salud conjuntamente con Educación, con Justicia, con Defensoría del Niño, CENAF, bueno, articulando con varias instituciones en función de que todos necesitamos mejorar la articulación que tenemos entre nosotros y mejorar los dispositivos y la accesibilidad que tenemos para con los pacientes. Así que estamos en proceso de recabar la información que tenemos conjuntamente para poder tener un tablero dinámico que realmente nos muestre qué es lo que está pasando. Es algo que no se había hecho hasta ahora y sin embargo ya podemos estimar que es una casuística de niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años que asistan a guardia por intoxicación o abstinencia, es cercano a 1 o 2 por semana. No es una casuística grande comparativamente con la que se da, por supuesto, en la población adulta, lo cual no significa que haya que desestimarla, ¿no? Y por eso todos los esfuerzos que estamos haciendo. 1 a 2 casos por semana. Por semana de menores de 18 años que se han llevado a una guardia por una situación de descompensación, posiblemente, presuntamente por temática de intoxicación o de abstinencia. Jóvenes de 17, 16, 15. Bueno, hoy el caso que sorprende y conmociona a la sociedad de un chico de 9 años. Y bueno, y nosotros en nuestros dispositivos de la Secretaría de Adicciones tenemos registro incluso de un joven de 5 años, pero no que consume, sino que asiste preventivamente a nuestros espacios de actividades que hacemos en los territorios, en los barrios, por tener familiares y referentes que sí consumen. Bueno, mencionaste el tema de los referentes justamente en el marco de esta semana, ¿no? De promover la prevención del consumo de las drogas. Ustedes han hecho foco en el rol del otro, ¿no? El rol como modelo, como eje para, ¿no? Exactamente. Traemos una instancia quizás no tan explotada antes en materia de salud, que es hacer mucho foco en lo preventivo. Yo siempre digo que la salud siempre trabaja desde lo asistencial, en la materia que sea, ¿no? Con COVID, con dengue, pero la salud en el mundo funciona de esa manera. Asistimos cuando está la enfermedad. Y en la prevención se trabaja, pero desde la Secretaría de Adicciones decidimos hacer más foco en esto. Vamos a trabajar con un concepto que se llama modelo de rol sano, que es un modelo que lo que hace es intervenir en la norma social. Es lo que hizo Islandia y logró bajar al mínimo el consumo de drogas de su población, siendo que era un gran problema ahí, mostrando en la sociedad que es importante comprender que conviene explotar, conviene exponer y mostrar conductas positivas a las que la gente quiera generar adherencia, más que conductas negativas a las que la gente deba generar aversión. Y entender que todos somos referentes del aprendizaje de alguien y que todos aprendemos de alguien. Nosotros aprendemos a través de la observación y replicamos. Y antes de replicar, antes de tomar una decisión, generalmente yo diría antes de mandarse una macana, uno piensa en algún referente afectivo. ¿Qué pensará mi vieja? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué dirían mis amigos, mi hijo? Entonces, en función de cuán naturalizado o no esté un proceso, es cómo vamos a terminar actuando. Por eso hacer tanto foco en lo preventivo desde roles positivos, entender que vos ocupás un rol y sos un referente para alguien, y yo también. Y justo, si me permitís, con este niño de 5 años, leí en una nota que el padre había comentado que la madre y el hermano del niño sí consumían. Entonces, en ese caso, la madre y el hermano son 2 personas que padecen una enfermedad, que es la adicción, y pueden acceder a nuestros dispositivos para tratarse, no se los juzga. El padre que no consume, ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. Que le entienda que si él logra que el niño no naturalice el consumo de la madre, lo va a pensar 2 veces.
Doctor, ¿cómo se plantea el trabajo pensando, por ejemplo, que es tan dinámico el panorama, ¿no? La semana pasada falleció una mujer luego de consumir éxtasis y a veces hablamos de la prevención, de la información y me da la sensación de que atraviesa todas las clases sociales, porque a veces pensamos, se incrementa el consumo tal vez cuando hay crisis económica, cuando hay crisis social, pero el caso del éxtasis, por ejemplo, no se planteó un tema económico. Tal cual. Atraviesa todas las clases sociales, culturales, económicas, lo que fuera, es cierto. De hecho, en general, mayor crisis económica aumenta el consumo. Está muy bien lo que vos decís, porque algunas sustancias son accesibles a mayor poder adquisitivo. Y de hecho, nosotros también estamos trabajando mucho en materia de capacitación preventiva a nuestros equipos de salud, a los de la Secretaría de Salud, a fuerzas de seguridad, en donde sea, en función de, por ejemplo, el fentanilo. Estamos trabajando mucho con fentanilo y hace unos días el secretario de Drogas de Nación me dijo, che, ya nombraste 3 veces fentanilo, ¿por qué? ¿Ya tienen acá? No, en realidad no, pero se viene, en cuanto mejore un poco la situación económica. Ya ha habido algunas pruebas de lo que se llama fase 0, o sea, bueno, hay que trabajar preventivamente y como vos dijiste al principio, esto es algo tan dinámico y tan cambiante, y yo siempre digo que nuestra respuesta también tiene que ser así, dinámica y cambiante. Desde lo asistencial estamos haciendo mucho foco en mejorar la accesibilidad de la gente. Justo hoy, en esta semana de la prevención, la primera actividad fue inaugurar, como te decía, un consultorio de adicciones en el Hospital Eva Perón, que en paralelo se inauguraron el Florencio Díaz, el Elpidio Torres y el Eva Perón, los 3 periféricos. Y es una cuestión icónica, no lo digo para hacer propaganda nuestra, sino que yo sepa, en el mundo no existe un consultorio de adicciones al lado del traumatólogo y del pediatra inserto en el hospital. Y eso le da más accesibilidad al paciente, a la hora de la guardia, del turno, del examen complementario. Entre profesionales empezamos a entender más cómo es el concepto de la adicción, ya no es algo raro expulsado del hospital, al contrario, es un proceso más del concepto salud-enfermedad. Y por supuesto para el paciente le da más accesibilidad porque está en hospitales periféricos, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias por venir, gracias por este panorama y buenas felicitaciones bueno, muchas al Gobierno gracias. de Córdoba por todo lo que está haciendo, ¿no? Esta semana en particular donde se promueve la prevención del consumo de drogas y lo que se hace como política, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Súper amable. Hay más información en la crónica.